Buenos días, siente, soy el Gasturiano. Buenos días, siente, el Gasturiano soy yo, no este elemento que está aquí. ¿Qué vas a ser tú el Gasturiano? Que no, que soy yo el Gasturiano. Voy, date, ¿eh? No tienes ni idea. Bueno, pues sí es verdad que el mundo a veces hay cosas que son difíciles de diferenciar. Los mismos problemas los vamos a encontrar en el mundo animal. Hoy, en el Gasturiano, vamos a conocer la diferencia entre estos dos reyes del mar Cantábrico, la parrocha y el bocarte, o el bocarte y la parrocha. No tienen ni idea, yo soy parrocha, yo soy bocarte, yo soy bocarte, yo soy parrocha. ¡Ah! Y por cierto, también tenemos cata ciega para ver quién le gusta más uno a otro. Como siempre, con el Gasturiano. ¡Adiós! Bueno, Susana va a explicarnos hoy cuál es la diferencia entre una parrocha y un bocarte, que normalmente la gente va a una sidrería o va a un local y no sabe muy bien cuáles son las diferencias. Explícanos. La parrochina o sardina pequeña tiene escama. Tiene escama, es más redondita, más gordita. Y el bocarte o boquerón, anchoa, no tiene escama, es más alargado, es también más plata, como ves, o más azulado también. La cabecita es más pequeña, más picudita. Sí. Se ve sobre todo en la escamina y que la parrochina es más gordita. Muchas gracias. Nada. Bueno, ahora no digáis que no sabéis la diferencia entre un bocarte y una parrocha, encima de una profesional como ella. Bueno, pues nada. Muy sencillo, ya nos lo han explicado un poco la pescadería. Vamos a recalcar un poco esos dos elementos que nos van a ayudar a diferenciar entre el bocarte, conocido en otros lados como el boquerón o como la anchoa. Y tenemos la parrocha por otro lado, que sería pues la sardina, un poco más grande. Nosotros también aquí en Asturias la llamamos sardina. Pues bueno, básicamente ya nos lo habían contado. Si nos fijamos un poco, la parrocha pues tendría unas pequeñas escamitas que yo creo que ayudan a diferenciar muy bien frente al boquerón, que realmente no tiene escama. Y el boquerón, por su parte, simplemente, o el bocarte, simplemente habría que mirar esta franja azul y ese lomo un poco más redondeado que nos ayudaría pues, a diferenciar estos dos primos hermanos del Cantábrico. En las texturas, que puede ser más que en el sabor en lo que se diferencia una a otra, el bocarte tiene una textura más suave, la parrocha tiene una textura que podríamos decir en asturiano un poco más fariñona, también, depende un poco de los gustos de las personas, pero que prácticamente son difíciles de diferenciar en cuanto a sabor, sí en cuanto a textura. Bueno, pues lo más prestoso, la cata. Vamos a ver cuál gusta más a uno a otro. Nos vemos, gente. Vamos conmigo. Bueno, hay que valer para todo. Y aquí el Gasturiano otra vez con una cata, a ver si la gente sabe diferenciar entre parrocha, conocida también como sardina, y bocarte, conocida también como boquerón. El rojo va a ser la parrocha y el azul que tenemos aquí, el bocarte. Acompañadme. Hoy os vamos a dar a probar parrocha o bocarte. Bueno, las dos, y bocarte. Decidnos a ver cuál es la que os gusta más y si sabéis diferenciarlo en una a otra, ¿vale? Primero probar el azul. Primero el azul. Vamos allá. Con la mano, ¿no? Sí, sí, aquí todo. Esto es el bocarte, seguro. Bueno, vale. Ahora el colorado. Vamos a ver. Por ahí. Yo primero, el azul. ¿El azul qué crees que es el azul? Yo creo que es bocarte. yo me mantengo, el azul era bocarte. Bueno, pues muy bien, enhorabuena, habéis acertado también, efectivamente. Sí, señor. Bueno, acertado no, son grandes conocedores del pescado asturiano. Bueno, puede comerse un cachín solo, no hace falta. Pasan todos los parejes, lo de no llegar a un acuerdo, El segundo, el rojo, parrocha. Muy bien, efectivamente. Y el otro es bocarte. Sí, incluso. ¿Para comerlo uno con otro así para comprobar la diferencia? Y se nota. Y no alcanzó y Bueno, pues muchísimas gracias, chicos.
Hombre, aquello me parece parrocha. O a mí del tiburón, por cierto. Y estos toda la vida. son bocartes. Y si el jamón es de jabugo, casi mejor que la parrocha. Bueno, esto es increíble. Muchas gracias, Gerardo. Mira, cogió la grande, ¿eh? Hombre, va. y son diferentes, ¿no? Sí, son diferentes. Ah, ¿Cuál te bien. gusta más un poco, a lo mejor por la textura, por el sabor? Yo creo que esta. Muy bien, la parrocha. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Aquí Nada, tenemos hombre. otro gran voluntario. Nos vemos. Bueno, gente, aquí el Gasturiano, dando por finalizado esta cata maravillosa que hemos hecho entre Parrocha y Bocarte. Un versus nunca visto hasta entonces. Parece que la gente ha respondido. Parece que la gente reconoce la diferencia entre Parrocha y Bocarte. En sabor, parece que hemos quedado un poco a empate. Parece que gusta casi lo mismo la Parrocha que el Bocate, pero que somos grandes conocedores del pescado del Cantábrico, sin lugar a dudas. Un abrazo muy fuerte, el Gasturiano. No tienes ni idea, no sabes ni diferenciar Parrocha de Bocarte. ¿Cómo vas a diferenciar el Gasturiano de una copia? ¿Cuál de vosotros sois la Parrocha? ¿Cuál es Bocarte? Yo soy Parrocha, yo soy Bocarte. No, Parrocha soy yo, Bocarte eres tú.